Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a revisar en este video nuevamente el tema de proporcionalidad de funciones y continuamos con proporcionalidad directa. Vamos a ver este ejemplo. Dice, analiza la gráfica de abajo, con ella completa la tabla de la derecha y responde lo que se indica. Bien, recordemos que una proporción es una relación que se da entre dos cantidades. En este ejemplo, las cantidades de los valores de x con respecto a los valores de y, en donde si los valores de x aumentan al doble o al triple, los de y también tienen que aumentar al doble o al triple. O bien si disminuyen los valores de x, los de y también tendrían que disminuir. A partir de la gráfica que tenemos de este lado, en su lado izquierdo, vamos a llenar la tabla. Para ello, vamos a hacer uso de la cuadrícula que se muestra y vamos a buscar los puntos de intersección entre los valores de x y los valores de y. Nos vamos a ubicar, por ejemplo, en la línea azul de la cuadrícula del número 1 de x y nos vamos a ir hacia arriba hasta tratar de encontrar un punto de intersección con alguno de los valores de y. Y en este caso, si observan, aquí está el punto de intersección. Significa que cuando x vale 1, y vale 3, porque ahí es donde está el punto de choque o el punto de intersección entre el 1 de x y el 3 de y. Entonces en la tabla, cuando x vale 1, y vale 3. Luego nos ubicamos en el punto número 2 de x y vamos a buscar también el punto de intersección. Seguimos la línea azul hasta llegar a donde choca exactamente con la línea que nos lleva al número 6 de y. En ese punto de intersección, ahí ubicamos entonces cuando x vale 2, y vale 6, porque es el punto donde se unen la coordenada 2 de x con 6 de y. Nos ubicamos nuevamente en el número 3 y buscamos igual el punto de intersección y encontramos que es el número 9. Entonces en la tabla, cuando x vale 3, y vale 9. Si observamos la tabla, probablemente ya podamos empezar a ver la constante de proporción. Si observan, y vale 3, luego vale 6, luego vale 9, conforme x va aumentando de 1 en 1. Significaría que el 4, entonces, si va de 3 en 3, 3, 6, 9, significa que entonces 4 tiene que coincidir con 12 en y ahí está el punto de intersección que efectivamente es 12. Luego 5 choca con el 15 de y por lo tanto en la tabla también corresponde al 15. Aquí es muy importante que siempre busquemos los puntos de intersección en donde se ubique perfectamente el número de x con el de y. Muchas veces no se aprecian, por ejemplo, abajo del 1 no hay un punto de choque, no se aprecia bien entre qué números coincide. Por ejemplo, si quisiéramos ubicar el punto 5, pues cuesta más trabajo porque no hay un punto de intersección. Entonces siempre vamos a buscar esos puntos de intersección para poder completar una tabla a partir de una gráfica. Vamos a ver la pregunta. Dice, ¿cuál es la constante de proporción? Para saber nuevamente cuál es la constante de proporcionalidad de esa tabla, siempre vamos a escoger 4 datos. 2 valores de x con 2 valores de y, obviamente que sean cantidades correspondientes. Al valor de x, que es el número 3, le corresponde el valor de 9 en y. Al valor de 5 en x le corresponde el número 15. Con ellos establecemos la proporción. Recuerden que pueden elegir los que ustedes gusten. Cualquier pareja pueden elegir. Establecemos la proporción que es una igualdad entre dos razones. Ahí está. Siempre vamos a dividir los valores de y entre los valores de x para encontrar la constante de proporción.
Hacemos la división, 9 entre 3 nos da 3, 15 entre 5 nos da 3. Si la igualdad se cumple en esa proporción, significa que sí hay proporción en esa tabla y por lo tanto la tabla y la gráfica son de proporcionalidad directa. Si esa igualdad no se cumpliera, significa que entonces no hay proporción en esa tabla. Tenemos entonces que ese número 3 que nos sale al dividir las razones de la proporción es nuestra constante de proporción. Dice, nota, para obtener la constante de proporción siempre divide los valores de y entre los valores de x. Luego, escribe la función algebraica que relaciona los datos de la tabla. Pues resulta que para encontrar la función de esa tabla es muy sencillo. Los valores de y siempre van a estar dados por la constante de proporción, que en este caso es 3 multiplicada por los valores de x. Entonces, nuestra función quedaría y es igual a 3, que es la constante de proporción, por x, por los valores de x, es decir, 3x, 3 veces el valor de x. Podemos comprobarlo de la siguiente manera. Si esta función y igual a 3x la sustituimos en el primer renglón donde x vale 1, tendríamos que y es igual a la constante que es 3 por 1. Dense cuenta que aquí sustituí el valor de x por 1, que es lo que equivale x en este renglón. X vale 1, quito la x y coloco el valor de 1. Multiplicamos 3 por 1 y nos da 3. Significa que y vale 3 y es correcto. Aquí está el 3. Luego, en el siguiente renglón, cuando x vale 2, sustituimos nuevamente. La constante obviamente se queda en su lugar. La x, ahora ocupa el valor de 2 y multiplicamos 3 por 2, 6. Cuando x vale 2, y vale 6 y es correcto. En el tercer renglón, nuevamente la constante que es 3 se queda en su lugar. Cambiamos a la x por el valor de 3 y multiplicamos 3 por 3, nos da 9 y significa que cuando x vale 3, y vale 9. Por lo tanto, esta función es completamente cierta. Veamos otro ejemplo. Dice, completa la tabla de acuerdo a la función que tiene. Grafica los datos en el plano cartesiano y contesta la pregunta. No le dan caso a esta palabra, se fue de más. Bien, ahora tenemos un ejemplo en donde ya nos dan la función, que en este caso es y igual a 2.5x, que significa 2.5 por el valor de x. A partir de esta función, nosotros vamos a encontrar los valores de y, porque es lo que dice la función o es lo que significa, que este valor de y se obtiene al multiplicar 2.5 por x. Entonces, lo vamos a hacer mentalmente. 2.5 en el primer renglón, x vale 0. Significa que multiplicamos 2.5 por 0 y nos da 0. Siguiente renglón, ahora x vale 1. Significa que vamos a multiplicar 2.5 por 1 y nos va a dar 2.5. Siguiente renglón, x ahora vale 2. Multiplicamos 2.5 por 2 y nos da 5. Siguiente renglón, 3. Ahora x vale 3. Significa que vamos a multiplicar 2.5 por 3 y nos da 7.5. Ahora 2.5 por 4 nos da 10. Y en el último renglón multiplicaríamos 2.5 por 5 y nos da 12.5. Ahora ubicamos estos valores en el plano cartesiano que tenemos.
Si ustedes dibujan un plano cartesiano en su cuaderno, es extremadamente importante que siempre dejen el dibujo en su cuaderno con la misma distancia entre los números. Es decir, si en su cuaderno ustedes dejan un cuadrito para marcar el número 1, tienen que dejar un cuadrito para marcar el número 2 y un cuadrito para el número 3. O bien, si deciden dejar dos cuadritos para poner el número 1, dejan dos cuadritos en el número 2, dos cuadritos en el número 3 y dos cuadritos en el número 4. Siempre tienen que cuidar dejar la misma distancia entre los números, tanto para X como para Y, porque en ocasiones dejan a veces un cuadrito, luego dejan dos, luego dejan tres, luego dejan cuatro, y entonces cuando grafican estos datos en su plano cartesiano, su gráfica queda completamente chueca. ¿Sale? Entonces, aunque sus datos en la tabla estén bien, si el plano en su cuaderno no está bien dibujado, pues no les va a salir. Entonces, ubicamos la primera coordenada que sería 0x con 0y. Y 0 con 0 no es otra cosa que el punto del origen. El punto donde se cruza el eje X con el eje Y, que se le llama origen, es ese y es la coordenada 0,0. En este caso, 0 para X, 0 para Y. Después nos ubicamos en el 1 de X y vamos a subir a 2.5 hacia Y. El 2.5 está después del 2 y antes del 3. Luego nos ubicamos en el número 2 de X y subimos hasta el número 5 en Y. 3 para X y subimos hasta el 7.5 en Y. Nos ubicamos ahora en el 4 de X y subimos hasta el 10 de Y y continuamos con el siguiente. Una vez que están colocados los puntos, trazamos la gráfica y nuevamente observen que esa gráfica pasa por el origen. Reiteramos que una función de proporción directa tiene forzosamente que pasar por el origen, que es el 0. Si no pasa por el 0, no es de proporción directa. Dice la pregunta, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Nuevamente, para encontrar la constante, establecemos una proporción. Elegimos 4 datos de la tabla. En este caso elegí 7.5 de Y, que le corresponde 3 con X, y 10 de Y, que le corresponde 4 a X. Si dividimos 7.5 entre 3, nos da como resultado 2.5 y 10 entre 4 nos da como resultado 2.5. Entonces, 2.5 es nuestra constante de proporción. Aquí quiero que observen, por favor, ese 2.5, ¿qué relación tiene con la función que tenemos aquí en la tabla de y igual a 2.5x? Empiecen a sacar sus propias conclusiones antes de que yo se las diga. Bien, pues ya con eso terminamos. En conclusión, en una función de proporcionalidad directa, la constante de proporción siempre es el coeficiente de x en dicha función, que significa que cuando obtenemos nosotros la constante, automáticamente podemos encontrar la función de la tabla o de la gráfica, porque esa constante es el coeficiente de x en la función, es decir, es el número que multiplica a la x. El 2.5 se le llama coeficiente de x y ese coeficiente es la constante. Entonces, significa que una vez que encontramos la constante, automáticamente encontramos la función porque esa constante va a multiplicar a x nada más. No se le suma, no se le resta, no se le pone absolutamente nada. Así se queda. La constante por x es igual a y sería una función de proporción directa. O bien, si lo tomamos al revés, cuando encontremos la función o veamos la función que está escrita, si nos preguntan cuál es la constante, pues ya sabemos que la constante siempre va a ser el coeficiente de x, o sea, el número que está multiplicando a esa x. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video.